Y sí me pidieron que la grabara y se murió. Este, ¿Qué piensan de esto que acabo de decir? Que no me va a salir igual, por más que quiera regresar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no es un principio del bienestar, ¿no? La búsqueda de analizarse, de comenzar análisis, no es por el bienestar, no es por que le vaya bien, no es para desaparecer el síntoma, que nos lo dicen muchas veces. Entonces, ¿para qué es? Para construir una ética, ¿no? Es decir, cierta responsabilidad subjetiva de la manera en cómo voy a enfrentar la erótica que me habita. ¿Cuáles eran los principios que dijimos que era la erótica, Sara? Sería, pues, la agresividad y lo sexual, ¿no? Así es. Y entonces uno va a análisis a eso, a preguntarse cómo esas cosas, esa agresividad y esa sexualidad, cómo me voy a posicionar en el mundo de una manera menos angustiante en estos dos principios. Cuando Julia Kristeva dice, todo análisis es una historia de amor, inicia y termina con una historia de amor, está hablando de eso. Cuando habla de eso es porque todo análisis inicia y termina con una pregunta sobre lo erótico. ¿Estás de acuerdo? Yo tengo una duda y no me quiero quedar con ella. Quería, bueno, si me ayudas a entender, y, cuando, bueno, que comunicaste es que cuando nacemos, hacemos como la conexión con Eros, ¿no? Que sería, pues, lo erótico. ¿A qué te referías? O Cuando no sé nacemos, si yo no con entendí la bien. ¿perdón? Ajá, que cuando nacemos hacemos como la conexión con Eros, ¿no? O sea, que sería como la conexión con el erotismo. Entonces, como que no entendí bien, ahí me perdí. Ah, ok. ¿Por qué nacemos con esa condición o esa relación con lo erótico? Porque el niño se va a vivir a partir de ese principio de placer y displacer, que es lo erótico, ¿no? Es decir, el niño va a ir conociendo el mundo a partir de lo que le produzca placer y rechazando lo que le produzca displacer. Entonces, nacemos con ese eros, ¿no? Digamos que en la carrera nos lo van enseñando como estas etapas, que no son etapas, ¿no? Pero nos lo enseñan como estas etapas. Fíjate cómo se llaman, etapas, sí les llaman etapas, ¿no? O fases erógenas. ¿Te lo han mencionado alguna vez? ¿Serían las etapas psicosexuales? O las etapas psicosexuales, ¿no? Que son esas etapas psicosexuales o erógenas, fíjate, eros, génesis, erógeno, ¿no? Las zonas erógenas es donde inicia el placer. Eros, placer, génesis, inicio. Estas etapas psicosexuales que dicen lo oral, lo anal, lo fálico, la latencia y lo genital, ¿no? Te digo, o sea, en la carrera nos lo enseñan y está bien así, pero Freud nunca lo mencionó así. No es que sean etapas, porque eso implicaría que uno termina y empieza la otra, ¿no? O sea, como si fuera algo que se vaya desbloqueando. Y no es tan así. Ya lo iremos explicando poco a poco. Usando ese ejemplo, esta parte de la oralidad en el niño, lo podemos ver mucho con la teoría kleiniana, ¿no? Cuando es esta relación con el pecho bueno, el pecho malo, ¿no? Esta posición sádico-masoquista, donde el niño muerde, ¿no? Donde el niño pasa de la succión a la mordida del pecho, o sea, todo ese tipo de situaciones, estamos hablando de que el niño está descubriendo su mundo a partir de una zona erógena, es decir, por un inicio de placer, está conociendo el mundo y está delimitando el mundo, ¿no? Está reconfigurando hasta dónde existe él, hasta dónde está el placer, cuando el niño llora, cuando el niño defeca, cuando, eso es cómo él se está relacionando con el placer y el displacer, ¿no? Eh, Por eso lo mencionaba, nacemos en esta relación con el eros, ¿no? Es el lenguaje que habla el niño es el lenguaje del eros, placer, displacer y agresividad.
entendido. Cuando no hay una presa o un dique, cuando no hay una presa o un dique que contenga esos montos de búsqueda de placer o displacer, a eso le llamaremos estructura perversa, ¿vale? Freud no lo dijo como estructura perversa, pero sí hablaba del niño como el perverso polimorfo, ¿se acuerdan? Freud hablaba del niño como el perverso polimorfo porque está ese eros, esa erótica, está desbordada todo el tiempo. No hay diques, no hay, o sea, el niño es puro placer. Aún no entra la culpa, que es uno de los diques, ¿no? Que van a contener al neurótico. Aún no hay remordimiento, aún no hay escrúpulos, aún no hay noción de religión, no existe el concepto de Dios para el bebé, el de pecado, el de, ¿sabes? Esos diques que a nosotros los neuróticos pues, nos hace que nos contengamos y no andemos ahí encueraditos dándonos unos a otros todo el tiempo, ¿no? Por eso Freud nombra al bebé como ese perverso polimorfo, porque es puro eros arrojado ahí al mundo. ¿Buscando qué? Placer y displacer. Ok, súper, Entonces, entendí. se comunica, sí, con un lenguaje, sí. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del eros. Ahora, vamos creciendo y ese dique de represión lo que nos va a llevar es a ya no poder comunicarnos con el eros, con el lenguaje del eros. Y para eso inventamos las palabras, diría Michel Foucault. Cuando se nos imposibilitó comunicarnos desde el eros, inventamos las palabras. Para que puedan representar algo del eros, pero no del todo del eros. Y entonces yo en mi búsqueda de placer y displacer pedí un matcha, porque le puse palabra a algo del placer y displacer, algo de lo erótico, pero que jamás va a ser lo que realmente quería inconscientemente como desahogo de ese búsqueda de placer y displacer, ¿no? Pero eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Al crecer y al ponerle diques, ¿no? Pensémoslo como que sepultamos algo del lenguaje de lo erótico, creamos palabras, inventamos las palabras no existían, las inventamos para poder hablar algo de ese eros. Ese también quedó chido, aquí también vamos a poner en TikTok. ¿Qué piensan, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Tienes cara de que querías decir algo, Juan. No, estoy acomodando esto que estás mencionando, haciendo recordatorio en esta situación, efectivamente, ya las cuestiones de la transferencia, esa inserción al mundo, ese apalabramiento para poder formular eso que mencionas en la situación de los diques, y cómo es que el lenguaje empieza a atravesar ya ahí con esos diques, es el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que debe de ser detenido en esa situación de lo erótico para que no se desborde, ¿no? Es que ahí está la pregunta interesante. ¿Qué pasaría si no hubiera esos diques, no? ¿No? Si no hubiera esos diques que lo que te permiten es que eso se desplace, se sublime. Eso es lo que dice Freud justamente
justamente en pulsión y destinos de pulsión, ¿no? ¿Cuáles son los destinos de esa pulsión, ¿no? Como son pulsiones de meta inhibida, es decir, pulsiones que no llegan a su destino o no llegan a su meta como tal, pues una es colocarlo sobre el propio cuerpo y eso lo que va a producir es somatizaciones. La otra es arrojarlo sobre el objeto externo con la intención de que te retorne algo de tu propio narcisismo, ¿no? Algo de tu propia imagen especular. ¿Para qué? Para poder construir al yo. Y la otra es sublimarlo, dice Freud, ¿no? Pero eso es gracias a los diques de la represión. Entonces, ahí lo interesante es que esos diques, ¿no? Y lo mencionábamos el domingo con Juan Manuel, los diques fallan, ¿no? Los diques de la represión fallan y es por eso que llegamos bien angustiados con el psicoanalista. Fallan y entonces de pronto se escapa el Eros y órale, cabrón, ¿no? Cuando realmente aparece el Eros y esos montos de erotismo salen de esa presa a presión, ahí es cuando uno dice, ay, cabrón, tengo que ir a terapia. Creo de alguna forma, Dani, con esto que estás mencionando, que a eso te refieres, ¿no? Con que uno va a análisis a construir una postura ética sobre la erótica, porque ahí en donde falla la represión, eh, la manera en cómo nos cuestionamos en análisis es cómo vamos a reformular justamente esos diques, ¿no? De qué forma vamos a reconstruir esos diques para posicionarnos frente a nuestro propio erotismo, ¿no? De una forma no tan sufriente, no tan dolorosa, este, no tan desgarradora, ¿no? No para llevarnos al límite o al sufrimiento, sino encontrar un justo medio que nos permita posicionarnos éticamente frente a nuestra erótica, que es algo de lo que finalmente pues ninguno podemos escapar. Y sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y que sea una ética de la gana, ¿no? De las ganas, ¿no? No una ética, por eso el seminario 7, incluso en escritos de Lacan, ¿no? Cuando habla de Kant con Sade, eh, no es una ética kantiana la que propone el psicoanálisis, es decir, no es una ética del bien por el bien común, no es un abandono de mieros por el bien del otro o por el bien de la comunidad, no es una ética kantiana y tampoco es una ética sadiana, ¿no? Tampoco es una ética de pensarte arrojado al placer, ¿no? Y arrojado a únicamente vivirte en este lado hedonista, ¿no? Tampoco lo menciona así el psicoanálisis. Es justamente ese justo medio en donde la propuesta de la ética psicoanalítica es una ética más sobre las ganas, ¿no? Sobre el deseo, sobre la cuestión de la subjetividad, ¿no? Que me parece, creo que eso es lo más complicado, ¿no? Para todos aquellos por quienes atravesamos por un análisis. Muchas veces, no sé si los demás les ha pasado, pero muchos pacientes dejan de asistir a análisis precisamente por eso, porque se trata de una ética personal que no tiene que ver con lo que quiere la mamá, con lo que quiere el papá, con lo que quiere la abuelita, el abuelito, la familia. eh, y enfrentarse a eso es muy difícil, ¿no? Porque en tanto que uno cumple su propio deseo, descumple el de los demás. Entonces, sostener eso no es sencillo, pues, no es simple. Sí, claro, ¿no? Porque entonces ahí ya no hay justamente esa responsabilidad subjetiva, ¿no? Ya es voy a poner como esta frase muy típica con la que llegan los pacientes, ¿no? Las mamás, los papás es que yo lo hice por mis hijos, ¿no? Ay, cabrón, ¿no? Sí, más kantiano no puede ser, ¿no? Más kantiano no puede ser el asunto. Yo no viví para darle la vida a mis hijos. Ay, o sea, no, señora, ¿no? Se le agota esa excusa, ¿no? Se agota porque llega un punto en donde es insostenible la postura kantiana, ¿no? Entonces,
Y como dice Liz, es una de las razones también por las que al final no se sostendrán en el análisis, ¿no? También es una de las razones por las que se van. Oiga, pero no me va a decir usted qué es lo que tengo que hacer, no me va a decir usted, ¿no? Cuánto es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que tengo que dejar de hacer. Esta producción subjetiva de la postura ética, de la erótica, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? A propósito, esto yo lo abordaba porque, pues esto lo podemos relacionar hacia donde quieran, ¿no? Hacia nuestro trabajo como analistas es justamente la producción ética, ¿no? Entonces, desde diferentes disciplinas podemos entender qué es lo que hacen o cómo juegan, ¿no? Cómo juegan con el tema de la erótica. Yo como área de investigación agarré la relación entre el arte y el psicoanálisis, ¿no? Y pensaba y proponía justamente en algunas conferencias que mientras que el arte es la propuesta estética de la erótica, ¿no? El psicoanálisis es la propuesta ética de la erótica, ¿no? Entonces, las disciplinas hacen lo que pueden frente a la erótica, ¿no? En este caso, pues la nuestra ya la entendimos, que es la construcción ética, no kantiana ni sadiana, pero otro tipo de ética, una ética de la subjetividad, frente a la erótica, frente a este placer y displacer. Entonces, yo quería iniciar con este concepto el día de hoy para poder reflexionar y decir, a ver, pensemos un segundo qué es lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace llevar? Hace ratito decías, Juan, lo que debe de mover al analista es su deseo de analizar, ¿no? Lo que mueve al analista es el deseo de analizar. Cuando Lacan hace esta propuesta de el deseo del analista debe ser el deseo de que haya análisis, el deseo de analizar, lo que está proponiendo es, por unos instantes, por unos momentos, ocupar el lugar de psicoanalista es inhibir tu posición erótica, ser lo más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice cuando desinfectas un instrumento médico? ¿Sanitizar? Lo más sanitizado posible, lo más, sí, lo más pulcro en la cuestión de quitar tu deseo erótico, ¿no? Porque entonces, si mi erótica como analista entra como en mi consultorio, lo que voy a buscar es, pues, buscar el bien o el mal para mi paciente, para mi analizante, ¿no? O confundir las relaciones transferenciales de las que hablabas, Juan, y no leer esas relaciones transferenciales si yo lo leo desde la erótica. Entonces, el deseo del analista que haya análisis es tratar de entrar lo menos erotizado a tu chamba como analista. Apagar por unos instantes ese movimiento erótico para que tu escucha esté puesta desde un lado no del placer, ni el displacer, ni la agresividad. Si tus intervenciones y tus interpretaciones analíticas están cargadas de montos de agresividad, la erótica está hablando por ti. Lo puedo decir al revés. Si tus interpretaciones están cargadas de eroticidad, ¿no? Si tus interpretaciones como analista están cargadas de montos eróticos, serán sumamente agresivas. Tienes cara de que quieres decir algo, Luis. Entonces, a ver, no se trata de que nos volvamos santos y entonces, ¿no? Ser analista no implica, porque también creo que se confunden mucho, ¿no? Acuérdense que uno es analista únicamente en el dispositivo analítico frente a un analizante, es decir,
Esos instantes nada más. Sales de la puerta, cierras tu consultorio y eres Juanito Pérez, y entonces de ahí ya, ¿no? Se juega la cuestión erótica, ¿no? Es que, ¿por qué si tú eres doctor en psicoanálisis con máster en no sé qué, ¿por qué no puedes leer o darle una interpretación a lo que dice tu esposa o tu esposo? Porque está cargado de mundos eróticos, cabrón, ¿no? Tus amigos, o tus padres, o tus hijos. Es imposible porque está cargado de mundos eróticos. Para eso tendrías que Y que esa es, sentarte. Dime, dime. y que esa es la confusión que luego algunos, y lo que Freud detenía, ¿no? La situación del silvestre, ¿no? Que algunos van generando la situación de la confusión. Como bien dice, efectivamente, el analista solamente aparece en el dispositivo, ¿no? Solamente está en el diván, ¿no? No puede estar fuera. Y algunos otros, como hace unos momentos lo estábamos mencionando, pues ya tal pareciera que lo van utilizando como un mecanismo de defensa, ¿no? Esa situación de lo que mencionabas hace unos momentos, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? No, pues soy psicoanalista, ¿no? Como ese escudo ahí para poderse, a veces es en esta lectura que veo yo con algunos de ellos, pues como ese escudo, ¿no? Para que pues vean lo que soy y aguas, ¿no? Y entonces, totalmente erotizado el asunto, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, donde él o ella se presenta como, hola, soy el psicoanalista, ¿no? Y es que tú no sabes, porque yo soy psicoanalista, o sea, eso es totalmente una relación erotizada, ¿no? Repito, que no tiene que ver con la genitalidad, ¿no? Erotizado justamente con la cuestión de los montos agresivos del placer y displacer, ¿no? Entonces, sí hay que enmarcarlo muy, muy bien, ¿no? Estéril es lo que quería decir hace ratito, ¿no? Entrar lo más estéril, ¿no? Lo más esterilizado a la consulta, ¿no? Cuando hablamos de esa posición estéril, es estéril de lo erótico, ¿no? Está esterilizado desde la erótica para poder escuchar de otro lado que no sean con montos de placer y displacer y que no entren los montos agresivos en nuestras interpretaciones, ¿no? Entonces, ahí, justamente por eso, a ver, y llevamos un ratitito, llevamos un párrafo del texto de lo que les mandé. A partir de aquí, a mí me gustaría, ese es mi plan, pero yo se los dije desde un principio. El grupo es para que las dudas nos vayan llevando, es un grupo de estudio continuo, entonces las dudas nos van a llevar por diferentes lados. Entonces, mi propuesta, después de leer este ensayo, yo daría una clase más para terminar de leerlo. Eh, Me gustaría que revisáramos algunas partes de un texto que se llama De la erótica a la clínica, no sé si lo conozcan, de Daniel Gerber. Eh, y después hay un texto que se llama De la erótica de Mazot, que habla justamente de la erótica hacia las perversiones, ¿no? Para poder entender justamente cómo funciona eso dentro de las desviaciones de la meta. Entonces, ese sería mi plan, pero si en el camino surgen otras cosas, no hay ningún problema, ya regresaremos, ¿no? Digamos que aquí no hay prisa, ¿no? Nos llevará el camino de Freud para donde quiera, ¿no? Entonces, sí me gustaría nada más como enfatizarlo, en el principio era el Eros, ¿no? En el principio era el Eros. Eh, Esa parte me parece que incluso lo menciona Platón en el banquete, ¿no? El Eros es uno de los dioses más viejos. Eros es uno de los dioses más viejos de los que había desde el principio, pues. Entonces, sí me parece que le debemos dar esa importancia al concepto, ver hacia dónde nos va llevando, cuáles son los caminos que va surgiendo a partir del Eros,
Y el día de hoy, pues bueno, ya lo entendimos. El Eros es esta relación entre placer, displacer y montos de agresividad, ¿vale? Entonces, estamos a unos minutitos. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué piensan de lo que platicamos hoy? Todo bien, de acuerdo. Una pregunta, bueno, los textos que dices, ¿no los vas a compartir o cómo procede? Y al menos, si no los encontramos en PDF, voy a hacer una carpeta en Drive. Les voy a estar mandando ahí los textos. Si no los encontramos en PDF, pues al menos les mando fotito del capítulo que vayamos a leer. ¿Sale? Yo les propondría que si pueden encontrarlos, mucho mejor. En una de esas, si empezamos a trabajar con el texto de Gerber, me encantaría que más adelante podamos invitarlo a una clase que nos hable un poquito sobre el libro. Y bueno, pero para ello sí me gustaría que leyéramos, porque Gerber es así, ¿no? Quien ya tuvo clase con él. Gerber, puedes pasártela muy bien si leíste, ¿no? Si quieres entrar a una clase con Gerber y no has leído, lo más seguro es que salgas con un dolor de cabeza impresionante. Pero si tú ya tienes una lectura previa de lo que dice Gerber, puedes aprender muchísimo del maestro, ¿no? Muy bueno. Vale, Sara. Me parece bien. ¿Tú, alguna duda, comentario, Juan? No, mira, me perdí un poco ahí, creo que ahora el que falló fue mi internet, pero así como lo propones, hasta donde me quedé en esas situaciones de las lecturas, adecuadamente le vamos avanzando sin problema. Nada más si tuvieras la lectura y nos las pudieras compartir para o, y no batallarle. Sí, claro, miren, ahí sí pueden, váyanlo buscando, a ver si lo encuentran y si no, les digo, les mando yo escaneado o en foto el capítulo que vamos a leer. Se llama De la erótica a la clínica. De la erótica a la clínica, de Daniel Gerber. Si lo encuentran, ahí lo mandan al grupo y ya lo subo a la carpeta Drive, ¿vale? Yo también lo voy a buscar estos días para ver si está ahí en PDF y si no, pues les mando el escaneo, ¿vale? ¿Algo más, Liz? Nada, Dan, de acuerdo con lo que dices. Buenísimo. Igualmente, si de pronto en la lectura ustedes encuentran algo que les llama la atención y quieren proponer un paréntesis, oye Daniel, ¿sabes qué? En este libro de Gerber apareció el concepto de fantasma y me gustaría que le diéramos un par de clases a entender qué onda con eso, pues le damos por ahí, ¿no? Un paréntesis y después regresamos. O sea, que tengan ustedes la posibilidad de poder aventarse, leer, preguntar, ¿no? El grupo y el conocimiento lo vamos a hacer entre todos, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a dejar aquí por hoy y retomamos el jueves a las 7 con la misma liga. Ok, Bueno, chicos, Súper, muchas gracias. gracias. Buena noche. buenas noches a todos, hasta pronto. Chao. Ok, gracias. Bye. Nos vemos.